Había un viento seco, abrasador, que soplaba sobre las murallas de Ceuta, como si la tierra misma exhalara su aliento sobre los hombres. Era el año del Señor de 1220, y 7 figuras vestidas con hábitos de lana, descalzas sobre la arena ardiente, caminaban hacia lo desconocido. Sus nombres eran humildes, pero su destino sería eterno. Daniel, Samuel, Ángel, Domnoló, León, Nicolás y Ugolino, franciscanos, hombres del silencio y la pobreza, enviados a una tierra donde el nombre de Cristo no podía ser pronunciado. A nadie los esperaba, nadie los recibiría, pero ellos avanzaban, porque había en sus corazones algo más fuerte que el miedo, a la certeza de que la fe no se impone por la espada, sino por la entrega total del alma. Esa tarde, mientras el sol moría sobre el horizonte africano, uno de ellos, el anciano Daniel, detuvo sus pasos y contempló el ocaso. «Sí, hemos de morir», dijo, «que sea donde el Evangelio no ha sido oído». Así comenzó una historia que no fue escrita con tinta, sino con sangre. La historia de los primeros mártires franciscanos, hombres que cruzaron el mar no para conquistar, sino para ofrecerse. El eco de su sacrificio cambiaría el destino de la orden e inspiraría a uno de los santos más grandes de la cristiandad, Antonio de Padua. Pero antes del fuego, hubo un sueño nacido en Asís, bajo los ojos de un hombre que hablaba con los pájaros y veía a Dios en el polvo del camino. Francisco. El siglo XIII amanecía con una nueva forma de esperanza. Europa se sacudía el peso del feudalismo y de la guerra, y en medio de la confusión surgía una nueva voz, en la del Evangelio, vivido en su pureza más radical. Los monasterios benedictinos, ricos y poderosos, habían perdido el contacto con la pobreza del pueblo. Entonces apareció Francisco, el hijo del mercader de Asís, que renunció a todo y abrazó el barro. En pocos acos, su ejemplo encendió una revolución silenciosa. Los frailes menores caminaban por los caminos del mundo sin posesiones ni dinero, predicaban en las plazas, dormían bajo los portales y curaban a los leprosos. No hablaban de poder, sino de amor, y su palabra se propagó como un incendio de luz. Francisco soñaba con más que Italia, soñaba con llevar la fe hasta los confines de la tierra. «Debemos ir», decía, «donde no somos amados, para amar sin recompensa». Así nacieron las primeras misiones. Francisco mismo partió hacia Oriente, hasta el campamento del sultán de Egipto. Durante la Quinta Cruzada, no fue para pelear, sino para hablar. Se presentó desarmado, con la sola fuerza del espíritu. Ante el sultán Molik al-Kamil, habló de Cristo con respeto y coraje. Ese gesto, un cristiano ante un musulmán, no como enemigo, sino como hermano, sería el alma de toda la misión franciscana. El diálogo, antes que la espada, la entrega antes que la conquista. Acos Dispius. Cuando Francisco regresó a Italia, un grupo de sus discípulos le pidió permiso para ir más lejos, aún hacia Marruecos, la tierra del Magreb, donde la ley del Islam era absoluta. El permiso fue concedido, y con él comenzó una de las páginas más misteriosas y gloriosas de la historia cristiana. Los 7 frailes elegidos partieron desde la península ibérica, cruzando ríos, montañas y pueblos, donde su pobreza despertaba tanto burla como admiración. Al frente iba Fray Daniel, un hombre de fe serena, de barba blanca y ojos que parecían mirar más allá del tiempo. Junto a él, Samuel, su compañero más joven, ardiente de celo apostólico. Ángel, prudente y reflexivo. Domnolo y León, llenos de humor y sencillez. Nicolás y Ugolino, los más silenciosos, que llevaban en el alma la dulzura del sacrificio. Partieron desde Portugal, embarcando en un pequeño navío hacia el norte de África. El mar era bravo, pero su esperanza era más fuerte. Durante la travesía, oraban y cantaban salmos, ofreciendo sus vidas a la voluntad divina. En los puertos del Magreb, la cruz no era bienvenida, pero ellos sabían que la fe no se mide por el número de creyentes, sino por la profundidad del testimonio. «Si hemos de morir», escribió Samuel en una carta perdida, «que sea con las manos vacías, para que solo Dios llene nuestro corazón». Cuando desembarcaron en Ceuta, la ciudad musulmana que dominaba el estrecho de Gibraltar,
todo parecía en calma, pero la calma era apenas un velo sobre la tormenta. Las autoridades los observaban con sospecha, el pueblo los miraba con miedo o desprecio, y sin embargo, los frailes caminaban entre ellos con la paz de quien no busca convencer, sino amar. Pronto comenzaron a predicar en las plazas, proclamando el evangelio en voz alta, sin ocultar su fe. Era un acto de desafío, y en el mundo del Islam del siglo XIII, un acto semejante no podía ser tolerado. El amir de Ceuta, irritado por las predicaciones públicas de los frailes, ordenó su arresto. Fueron llevados ante él, atados y cubiertos de polvo. Los interrogó largamente. Les ofreció libertad si renunciaban a su misión, pero cada palabra de amenaza encontraba en ellos una respuesta más suave que la seda y más firme que el hierro. Fray Daniel habló con calma. No hemos venido a desafiar, sino a amar. Pero si el amor os ofende, entonces que nuestra muerte sea nuestra única palabra. El amir, sorprendido por tanta serenidad, ordenó que los encarcelaran. Durante días, los frailes fueron azotados y privados de alimento. Aún así, en la oscuridad del calabozo, sus voces se alzaban en cantos. Los guardianes, conmovidos, decían haber sentido una paz inexplicable al oírlos orar. En las noches, Samuel escribía con carbón sobre la pared: el alma que teme la muerte no ha conocido aún la vida eterna. Después de semanas, fueron llevados ante el emir nuevamente. Esta vez, en presencia de jueces y eruditos musulmanes, se les permitió hablar. Daniel habló de la compasión de Cristo. Samuel habló del perdón. Y aunque nadie se convirtió, muchos se retiraron en silencio, tocados por una verdad que no sabían nombrar. Los frailes fueron finalmente condenados a muerte, pero antes del cumplimiento de la sentencia, fueron llevados de ciudad en ciudad, como ejemplo para otros cristianos capturados. En cada lugar, repetían la misma respuesta: no somos enemigos, somos testigos. Y cada paso que daban sobre la arena era una semilla de eternidad. Llegó el día. El 10 de octubre del año del Señor de 1220, en Ceuta, los 7 frailes fueron llevados al centro de la plaza. El aire estaba inmóvil, como si incluso el viento temiera presenciar lo que iba a suceder. El pueblo se reunió. Algunos insultaban, otros lloraban en silencio. Los frailes fueron alineados. Fray Daniel, en el centro, elevó la mirada al cielo. Padre, murmuró, en tus manos encomiendo nuestro espíritu. El verdugo levantó la espada y uno a uno, los misioneros fueron decapitados, sin gritos, sin resistencia. Solo el sonido del acero y la arena que lo absorbía todo. Se dice que, después de la ejecución, el aire de Ceuta se tornó extraño. Los musulmanes presentes hablaban de un perfume que llenó el lugar, como si el martirio hubiese purificado la tierra. Sus cuerpos fueron recogidos por cristianos cautivos y enterrados con veneración secreta. Años después, las reliquias serían trasladadas a Portugal, a la ciudad de Coimbra. Allí, un joven canónigo agustiniano, de nombre Fernando de Lisboa, contempló aquellos restos y comprendió. Vio en ellos no la muerte, sino la gloria del testimonio. Dejó su convento y tomó el hábito franciscano. Desde entonces sería conocido como Antonio. El de Padua. Los mártires de Marruecos habían encendido la llama de una nueva vocación. Su sangre había hecho florecer un santo. A través de los siglos, los nombres de Daniel, Samuel y sus compañeros han permanecido como un canto silencioso en la historia de la Iglesia. Fueron los primeros mártires de la familia franciscana, los pioneros del amor llevado hasta el extremo. Francisco, al saber de su muerte, lloró, pero no de tristeza, lloró de admiración. Ahora, dijo, tengo verdaderos hijos, que han amado hasta el fin. Desde entonces, el martirio se convirtió en el sello invisible de la espiritualidad franciscana, no el deseo de morir, sino la disposición a ofrecer la vida, a vivir y morir por la paz, por la fe, por el amor que no exige victoria. Hoy, más de 8 siglos después, el eco de Ceuta sigue resonando, no solo como un hecho histórico, sino como un misterio. El misterio de 7 hombres que cruzaron el mar para enseñar que el Evangelio no se impone, se entrega. Sus nombres se inscriben en la piedra de la memoria cristiana como una oración a Daniel, Samuel
Ángel, Domnolo, León, Nicolás, Ugolino, 7 llamas que no se extinguieron, sino que ascendieron al cielo para iluminar la oscuridad del tiempo. Y mientras el viento del desierto sigue soplando sobre Marruecos, parece traer todavía su voz a no temáis. La muerte no es el fin del camino, solo el umbral donde comienza la eternidad. El martirio de los franciscanos en Marruecos fue el comienzo de una era de misión universal. Aquel testimonio silencioso preparó el corazón de un joven santo y marcó el destino de la orden. En cada época, su historia nos recuerda que el alma del Evangelio no está en el poder, sino en la entrega, no en la victoria, sino en la fidelidad. Y así, desde Ceuta hasta Asís, desde Coimbra hasta Padua, resuena aún su mensaje en que la fe verdadera no busca el aplauso del mundo, sino el abrazo de Dios.